¿Y aquí hemos visto hasta ahora entonces? Esto quedó malo, esto debería estar metido aquí adentro, ¿no es cierto? Dentro de los números reales. Ya, pero lo que hemos visto esencialmente es números racionales. Vimos sus aplicaciones y empezamos a ver de números reales, digamos, lo que íbamos a necesitar para entender por qué aparecen o por qué son necesarios, que son los números decimales. ¿Ya? De los números racionales no voy a recapitular nada hoy día en particular. Sí quería, bueno, recordar que habíamos hablado de este caballero, ¿no? Y de que lo que se le ocurrió a él fue escribir los números decimales, ¿no? Al principio no estaba el concepto claro de números reales, ¿no? Sencillamente quería encontrar una manera, una mejor manera de escribir algunos números, ¿ya? Y ahí empezaron a aparecer algunas preguntas y algunas cuestiones, ¿ya? Entonces, bueno, recordamos la notación decimal en los enteros, ¿ya? Espero que los que no lo hayan entendido bien lo hayan revisado. Tiene que ver, ¿no es cierto?, con que de acuerdo a su posición en el número, cada cifra tiene un valor distinto, ¿no es cierto? Ese valor va subiendo exponencialmente y en base de 10 a medida que voy hacia la izquierda. Y como esa notación era antigua, ¿no es cierto? La gracia era ocuparla también, o lo que se le ocurrió al caballero Simón del que hablamos, ¿no es cierto? Fue ocuparla también para números fraccionarios, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Ocupamos potencias fraccionarias de base 10. 10 a la menos 1, a la menos 2, a la menos 3, ¿no? Entonces, nos quedan estos decimales. Entonces, ahí nos detuvimos, digamos, y después hablé un poco, ¿no es cierto?, con respecto a ya aquí surgió un problema, que habían fracciones que no se podían escribir de esta manera, ¿sí? Cuya expansión decimal no era finita, ¿ya? Entonces, con el tiempo aparece esta nueva idea de decimales infinitos, periódicos o semiperiódicos también. Entonces, ¿cuál es la idea? Esta notación se puede extender aún más cuando yo considero decimales periódicos o semiperiódicos. ¿Ya? Semiperiódico significa que el periodo no comienza al tiro, no comienza en la cifra de los decimales. ¿Ya? ¿Y qué es esto de tener periodo? Significa que hay un patrón, ¿no es cierto?, de ciertos dígitos que se repiten hasta el infinito. ¿Sí? Se repiten indefinidamente. ¿Ya? Y lo denotamos con una barrita, ¿sí?, arriba del periodo. Sé que hay algunos ejemplos. El 0,3 periódico, por ejemplo, sería 3 por un décimo, más 3 por un décimo por un centésimo, más 3 por un milésimo, más 3 por un 10 milésimo y un 100 milésimo y así. Todas las potencias posibles de 10 negativas y siempre por 3. Entonces, eso es lo que habíamos hablado de que era algo súper raro, ¿no? De que a priori filosóficamente, de hecho, podría resultar extraño sumar infinitas cosas. Y hablamos como, de hecho, eso generó conflictos dentro de los filósofos griegos, por ejemplo, ¿sí? Que llegaron, por ejemplo, a negar el movimiento, porque no eran capaces de comprender qué significaba siquiera sumar una cantidad infinita de cosas, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, en el caso del 0,3 periódico, nos damos cuenta de que no están tirados de las mechas en nuestro mismo ejemplo del cubito. ¿Ya? Yo voy a cortar el cubito a ese que medía 1 por 1, el que hablamos la clase pasada. Entonces yo le voy a pintar primero, sería entonces aquí 3 décimos, ¿no? ¿Ya? Entonces uno le pinta 3 décimos. ¿Ya? Ya, pues tal vez no es lo mejor hacerlo así. Este lo voy a hacer con una recta, con una reglita. Tengo este. Entonces el primero sería 3 décimos. Entonces, ¿qué hago? Ahí. Este estaría cortado en 10 pedacitos iguales, ¿no es cierto? Y me estoy quedando con 3. ¿Ya? Y después con este también, y me quedo con 3. Y así indefinidamente, muy chiquitito. Pero entonces cada vez estoy sumando cosas más chiquititas y por eso no hay problema, ¿no? ¿Ya? Y de hecho uno puede verificar que al final eso da 1/3. Exactamente 1/3. ¿Ya? Eso todavía no lo hemos dicho, pero vamos para allá. ¿Ya?
Y eso, por eso, para que no se espanten si es que yo escribo una suma infinita de cosas. Eso no sé si lo van a ver en más detalle. Parece que ahora sí tenemos sumatorias, pero no sé si llegamos a ver series, ¿no? Tengo que revisarlo. Cómo se calculan estas cosas, digamos. O algunas, las que se puedan calcular. ¿Qué más? ¿Qué más? Hay veces que el periodo entonces no es todo, sino que hay algunos numeritos primero que no. Entonces este, por ejemplo, de acá es 3 más 1/10 más 7 centésimos, más, y después se empieza a repetir. 4 milésimos, 4 10 milésimos, 4 100 milésimos, 4, 4, 4, y se repite el 4 para siempre. Incluso a veces el periodo es más largo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aparece, no, primero día puse un 0 para alcanzar a escribir bien esto, aparece 1/10, 5 centésimos, 2 milésimos, y después va a empezar a aparecer de nuevo el 1, entonces. Va a aparecer 1 10 milésimo, 5 100 milésimas, 2 millonésimos, y así. ¿Ya? ¿Se entiende, no es cierto? ¿No hay duda hasta aquí? ¿Se entiende? ¿Sí? Ya. ¿Alguien todavía encuentra demasiado extraño sumar infinitas cosas? ¿No? ¿Sí? No lo sé. Entonces, una proposición ahora. Todo número racional es un decimal finito, periódico o semiperiódico, ¿ya? O sea, con esta expansión de la definición, yo ya puedo escribir todos los números racionales. Eso, a priori debería ser raro, habría que probarlo, no lo vamos a probar, pero se puede probar. Tiene que ver con el algoritmo de la división, ¿ya? Uno divide el numerador por el denominador hasta encontrar el periodo, ¿sí? En algún momento los restos se van a empezar a repetir. Eso es lo que pasa. Como son números finitos, enteros, en algún momento el resto tiene que repetirse, ¿sí? Eso es lo que sucede. Vienen de una división. Y no hay infinitos restos posibles. ¿Cuántos restos posibles hay? Acuérdense que el resto es un número que está entre 0 y el divisor. ¿Sí o no? Entonces, en algún momento el resto se va a repetir. Entonces, ejemplos, pues aquí está. Esto no sé si ya lo saben hacer, yo me imagino que sí, pero vamos a revisarlo igual. Por ejemplo, el 2/3. ¿Qué tengo que hacer para dividir, para encontrar cuánto es 2/3? Dividir, ¿no es cierto? Entonces, primero no cabe, entonces 20 me queda aquí y pongo la coma, porque ya bajé un 0 que está después de la coma, ¿no? Entonces, 3 por 6, 18. 18. Resto y me da 2. Y entonces bajo el 0 y de nuevo ya al tiro se me repitió el 20. Me repitió el 20. Entonces ya sé que aquí empieza el periodo. Se repite el tiro en este caso. ¿Se dan cuenta, no? ¿Sí? Sí. Se repite el resto, entonces el número vuelve a ser, pasa a ser periódico. Un séptimo, por ejemplo, nos vamos a dar cuenta de que el proceso es harto más largo. Un séptimo. Aquí no cabe, así que 0. Y 0 y una comita. Una. De 7 a 10 son 3. Bajo un cerito. 7 por 4, 28. A 30 son 2. Con mi cerito. 7 por 2 son 14. A 20 son 6. Bajo mi cerito. Todavía no se repite ningún resto. 7 por 8, 56. A 60 son 4, bajo mi cerito, ¿ya? Pero en algún momento se va a tener que repetir, porque siempre el resto es un número entre hasta el 7, ¿sí? No puede salirme más de 7. Entonces, tarde o temprano va a pasar, no tengo que perder la esperanza. Puede ser muy largo el periodo. 7 por ¿cuánto? 7 por 5, 35. A 40 son 5. Bajo el cerito. 7, ¿cuánto? 49, ¿no? 7 por 7, 49. A 51, bajo el 0. Ya, me repetí. Ya, tal vez ese día lo debería escrito abajo. Aquí se repitió. ¿Sí?
Entonces, ¿cuánto era? Era 7 por 1. O sea, vuelvo al 1. Desde aquí me repito. ¿Se ve? Sí. Ya. Y eso es. Eso es. De aquí hay que, de este lado para el otro lado, es ocupar el algoritmo de la división lo que haga falta. Ahora, este último lo vamos a hacer para que vean que a veces efectivamente queda semiperiódico, solo que de repente la división es un poco larga. ¿Ya? Entonces, este me da, no sé si escribo muy chico, para algunos deben tener esto en el teléfono. No sé, ¿es mejor que abra una pizarra para hacer estas cuentas o se entiende si la saco acá, en este pedacito? Yo lo veo grande, pero yo estoy en el computador. No sé, por eso les pregunto. ¿Sí? ¿Alguien que no? Ya. Entonces, escucha, esta cuestión llega a molestar de ver. Ahí. Ahí está. Entonces, 0. ¿Ya? Y entra una vez, ¿no es cierto? Ojo que estos números de acá se pueden repetir, los números que salen acá, las cifras, lo que cuando igual, no necesariamente voy a encontrar el periodo, lo que tengo que encontrar que se repita es el resto. Entonces, 1, 3300, resto me da 0. Saben que este mejor igual lo voy a hacer en una hojita, porque igual es como larguito, ¿no? Ah, no abrí lo correcto, tenía que abrir acá. Sí, deberíamos haber hecho todo esto en una hojita para que yo después le suba estos resultados, ¿no? Ya. Entonces aquí restos o transformaciones entre decimales y fracciones. Sí, ahí sí. Sí, eso es más correcto, yo creo. Entonces vamos a poner esto ahí arriba. Ya. ¿Cuáles habíamos hecho? Bueno, habíamos hecho el 2/3, que no era demasiado difícil. Vamos a copiar copiémoslo acá mejor. El 1 un séptimo, ¿no es cierto? Un séptimo. A fracción. O sea, a decimal. Que quede más bonito. Entonces, 1 dividido por 7, partida con 0. De 0, 1, 10. Con 1. 7, 3, 0, 7 por 2 era acá, no, por 4, 28, 2, 0, 2, 6, 0, 8, 4, 0, 5, 35, 5, 0, 7. 49 a 1, a 50, 1, y se repite el 10, ¿no? Eso es lo que habíamos visto. Se repite, ¡ay! Se repite, ahí sí, el 10. Entonces ahí aparece el periodo. Ya. Y estábamos viendo entonces ahora un poquito más complicado, que era este ejemplito de acá. Este ejemplito de acá. Ya, ¿cómo era la cosa entonces? Tengo 469 y lo voy a dividir por 3300. Entonces, primero entra 0 y 0, entonces 0, el resto y va lo mismo, ¿no? Parece un cerito. Ya, 3300, 1, 3300, resto 0, 9, 3, 1, 0. Ya, bueno, aquí tengo la ayuda porque aquí ya les puse cuánto da. 4. Entonces 0, 0, 3 por 4, 12, 1, 3 por 4, 12 y 1, 13. 13, entonces da 0, 0, 7. 700.
Todavía no se ha repetido. 0 ahora. ¿Cuántas veces entra acá? 2. 6.600. El resto me da 400. ¿Ya? Bajo mi cerito y ahí entra claramente una pura vez. 3.300. La resta me da 700. ¿Sí? Y ahí se repitió. Cerito, ¿no es cierto? Si quiero. Aquí podría haberse demorado mucho porque hay muchos restos posibles. O sea, la verdad es que 700 es el resto. Ni siquiera le pueden contar ese 0, pero la verdad es que no debería contar el 0, ¿no? En realidad el resto que se repite es 700, que tiene que ser un número entre 0 y 3.300. Precio. Muchos restos podrían haber aparecido, pero ya no fueron tantos. Entonces aquí, ¿cuánto era 1? Se repite, no, perdón, 2. Se repite desde el 2. ¿Estamos? ¿Ya? Ahí, Sí, base de profesor. ejercicio ya están ustedes. Algunos probablemente ya lo conozcan esto, otros no. Ahí de ustedes ven cuánto ejercitación necesitan al respecto. Ya. Ahora, otra proposición es la siguiente. Todo número decimal finito es un número racional. O sea, lo contrario, de alguna manera, para los finitos al menos. ¿Cómo lo hago? Basta amplificar por 10 a la n, con n el número de decimales del número. ¿Ya? ¿Cómo hacemos eso? Vamos a ver un ejemplo. Este de aquí. Ese ejemplo de acá. Veamos. Entonces, ahora, ¿qué pasa si yo parto con un decimal finito? Entonces, ¿qué hago? Lo pienso como si fuera partido por 1, como una fracción. Por eso puse amplificar entre comillas. Lo pienso como que fuera partido por 1 y amplifico por 10 elevado a n, donde n es la cantidad de decimales. ¿Cuántos decimales tiene este número? El 2,13. 2. 2. ¿Ya? ¿Y por cuánto amplifico entonces? Por 100. Claro, por 100. Entonces me queda negativo, tenía que quedar negativo, la coma se va a correr y desapareció la coma. Esa es toda la idea. Correr la coma en el fondo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo hago? Amplifico por 10 elevado a n, donde n es la cantidad de decimales, porque es la cantidad de espacios que necesito correr la coma. Y eso siempre lo puedo hacer porque son finitos. Para infinitos no me va a servir, claro está. Y lo pillé, pues ahora, bueno, a veces hay que simplificar, ¿no? Este número es divisible por 2 y por 5, este no es divisible ni por 2 ni por 5, así que está simplificada, estoy listo. ¿No es cierto? Está simplificada. ¿Sí? El denominador solo lo divide el 2 y el 5, porque es 2 al cuadrado por 5 al cuadrado, y el 213 no lo divide el 2 porque no es par, ni el 5 porque no termina en 0 ni en 5. Eso ya lo vimos la semana pasada. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con los... Espera, ¿se quedó claro, no? ¿Necesitan otro ejemplo o estamos con ese? Para decimales finitos. ¿Se entiende, profe? ¿Sí? Ya, a ver. Ya. Estos son los más complicados. ¿Qué pasa con los decimales periódicos o semiperiódicos? Y mi proposición dice que también son un número racional, pero ¿cómo lo hago? ¿Ya? Para esto multiplicamos el número 10 a la n, donde n es el largo del periodo. ¿Ya? Multiplicamos el número por eso. Al restar el número original a este nuevo número, obtenemos un decimal finito. Finito. Porque los periodos se van a cancelar. Y podemos aplicar el proceso anterior. ¿Ya? Esta requiere ver un poquito cómo se hace. Entonces tengo el número, el X le voy a poner, es 1,34 periódico. ¿Sí o no? Ya, entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Cuántos decimales tiene el periodo? ¿De qué largo es el periodo? 2. 2, ¿no es cierto? Entonces voy a multiplicar por 100. ¿Ya? Igual que arriba, por 100. Y me va a dar que 100x vale 134,34 periódico. ¿Sí o no?
Vamos a mover esto un poquito para allá. ¿Se ve? Tengo que correr dos veces para acá. Entonces corro una, si quieren, si no lo ven tan fácil, lo pueden recordar que eso es 1,34, 34, 34, 34, y multiplicar por 100 es correr dos espacios para acá la coma. ¿Ya? Entonces, 134,34 periódicos. ¿Sí o no? ¿Se ve? Sí. ¿Sí? Ya, pues entonces la restamos. 100x menos x. Este menos este. ¿Cuánto me da? Los 34 periódicos se van a cancelar. Porque son puros 3 y 4, pero este también tiene el mismo periodo. Entonces va a quedar aquí algo con el mismo periodo, entonces pum, pum, se van. Y me queda 134 menos 1. Eso da 133. ¿Sí? Y ya, pues, pero acá lo tengo, no estoy listo, porque yo quiero x. Pero 100x menos x, ¿cuánto da? 99. 99x. Ya está, pues. Ahora divido por 99. Ahí está. Pues. Ese es el proceso. ¿Ya? Está simplificada porque este de abajo es 9 por 11, o 3 al cuadrado por 11, así que lo divide el 3 y el 11 nomás. Y este de acá no lo divide el 3, porque su suma de sus dígitos da 7, y no lo divide el 11, porque este da 4 y menos 3 da 1, que no es múltiplo de 11. Estamos listos. ¿Cómo la transforma, Raúl? Que esto sirve para finitos nomás, pues. No hay otra forma para números fraccionarios. Para números periódicos. Que yo conozca. ¿Cuál salía en el video del campo? ¿Cómo lo hacía? No me acuerdo ahora. Se me fue. Pero este es el método estándar. Lo otro que de repente hacen es aprendérselo como una receta, digamos, que tantos 9 como números tenga el anteperiodo y tantos ceros, pero ahí parece magia, ¿no? Y no me gusta mucho a mí que parezca magia. Me gusta que ustedes aprendan lo que está pasando hasta donde es posible. Y hasta aquí yo creo que es posible. ¿Sí? Sin hechizos raros. Entonces, ¿qué pasa con este? Veámoslo. Sí, pues, pero ahora tienen que aprender un poquito más, pues, que la receta funciona, pero no saben por qué. ¿Sí? Entonces, ahora aquí mi x es menos 1,568. Y así quieren nos podemos olvidar del menos y lo ponemos al final, ¿no? Multiplicamos todo por menos 1. Entonces, 6 y 8 y es periódico el 6 y el 8, ¿no? Entonces, cuando multiplico por... ¿Cuánto multiplico? Por 100 también. 100x me da... Tengo que correr la coma 2 espacios. No, pues no por 100, pues tiene que ser aquí contando todo. No, perdón, me equivoqué ahí. ¿Dónde está mi coma? Aquí está. Claro. Por 1000 tendría que ser aquí. Ahí sí. Entonces me queda 1, 5, 6, 8. Espérate, lo hice bien, ¿no? Espérate, mejor lo voy a Por escribir. 1000x, ¿no? Lo voy a escribir largo. No, debería ser por 100, ¿no? Estaba bien por 100. Por 100. Ahí sí. Entonces corro la coma para acá, claro, ahí sí. Me queda x igual a 156,8 y después 68, 68, 68, ¿no es cierto? Voy a repetir 6 y el 8. Ahí sí, sí, no estaba bien. 1, 2. Sí.
Perfecto. Si quieren pueden pensar, aquí podría, claro, pensar que el periodo ahora es 86. No estaría mal pensarlo así, pero me conviene verlo así porque quiero cancelar los periodos, ¿no es cierto? Entonces ahora al restar, son 100x. Me queda que 99x vale, se me van los periodos, que es lo que quiero, y me queda 156,8 menos 1,5. Eso lo puedo calcular. Eso sería 4, no, 3, 5, 15. ¿Sí? Y ahí estamos. Ahora tengo un decimal finito. Y como tengo un decimal finito, puedo aplicar la receta de antes, que sería, ¿no es cierto?, amplificar por, pensarlo así, amplificar por 10. Entonces me queda que 99x vale 1553 décimos. Y puedo pasar dividiendo el 99. Me queda que x vale 1553 sobre 990. Ya, estamos. Entonces, apréndanlo. La verdad es que yo también cuando tengo que convertir un número ocupo la receta, pero sé hacer esto. ¿Sí? Lo sé hacer. Y lo mismo, si es que se los preguntan en la prueba o en el control, tienen que saberlo hacer. Después, si quieren, si hay alguna receta que encuentren ustedes que es eficiente, digamos, ya ocúpenla. Pero tienen que saber de dónde viene. Es como la fórmula cuadrática, por ejemplo. ¿Ya? Nosotros vamos a aprendernos la fórmula cuadrática y la vamos a usar, pero eso no significa que no vayamos a estudiar completación de cuadrados, que es de dónde viene la fórmula que resuelve la ecuación cuadrática. ¿Sí? Porque precisamente estamos aprendiendo matemáticas, no recetas de matemática. Bueno, profe. ¿Ya? Así que estudienlo y apréndanlo. Y si les gusta después poner tantos 9 como dice el anteperiodo y tantos ceros, tantos 9 como el periodo, tantos 0 como el anteperiodo también, ¿ya? Entonces la receta ¿cuál es? Por si alguien no la conoce, para que no se sienta en desventaja, pero la pueden encontrar también en el libro, creo, es escribir el número completo. Aquí falta un menos, ¿no? Al final la respuesta sería entonces luego el número que sea era negativo, ¿no? Así que da menos. Igual aquí hay que revisar si se simplifica, ¿no? Pero este no es divisible por 3, ni por 2, ni por 5, así que no simplifica. Ni por 11, que es la otra. Por 11 no, por 11 no. Ya. Entonces, ¿qué hago? Escribo el número completo. Perdón, 1500 así, sin periodo, volvido de todo. Le resto todo lo que está antes del periodo, que sería 15. Y lo divido por tantos 9 como tiene el anteperiodo, o sea, el periodo, que serían 2 9. Y tantos ceros como tiene el anteperiodo, que es el decimal que queda ahí. Muy chico, muy pobre. 990. Ahí. Y entonces después resto arriba y me da 4, 5, perdón, 3, porque ando muy bien con que es 4 eso, 5, 5, 1. ¿Ya? Y también lo encuentran con una receta fácil, pero quiero que también aprendan de dónde viene, ambas dos. ¿Sí? Ya, ¿preguntas? ¿Consultas? ¿Profe, puede hacer otro ejercicio de los mismos, por favor? Ya, ¿con el método de aquí abajo o con la recetita? ¿Cuál fue el que no quedó claro? Con el método, es que me pierde eso de 100x, yo toda la vida lo hice de la forma Sí, fácil. profe, igual. Ya, hagamos uno más. No sé, 12,128 y que sea periódico el 8. ¿Ya? Entonces, ¿qué hago? Primero le voy a poner nombre, le voy a poner X. ¿Ya? Aquí es más fácil ponerle nombre porque si no uno se pierde un poquito. ¿Se cierra? Ah, entonces le voy a poner para que no se cierre. No quiero que se cierre, según yo, los cuestionarios no me gusta que se cierre, que son formativos. Yo lo modifico si es así, ¿no? Para que no se cierre. De acuerdo, porque Christopher dice que hay un cuestionario así, sí, pues de hecho quería que lo hagamos ahora, después de que terminemos de ver esto, pero tal vez requiere entonces más estudio y lo hacen después. Entonces, ¿cuál es la idea?
Veamos primero cuántos periodos, cuántos números tiene el periodo. ¿Cuántos números tiene el periodo? Sí, pero eso yo lo puedo modificar, pues yo lo arreglo. ¿Cuántos números tiene el periodo? Tiene 1, ¿no es cierto? O cuántas cifras, más bien, debería decir ahí. ¿Cuántas cifras? ¿Cuántas cifras? ¿Ya? Entonces multiplico por 10. Entonces multiplico por 10. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a tener 10x va a ser igual a 12,100, perdón, corro un espacio la coma. Entonces sería 121, esto corro un espacio, después 2, 8, y sigue 8, 8, 8, 8, 8, 8. Voy a escribirlo así por ahora, ¿ya? Porque quede más entendible. Después si se aprenden a hacerlo con la rayita puesta, y también sé que 12 equivale a 12, 12, 8, 8, 8, 8, 8, 8. ¿Ya? ¿Y qué pasa acá? Que resto. Resto. Entonces resto. ¿Y qué pasa cuando resto? Se van los 8. Que es lo que me está estorbando. Me queda esta parte de acá, que en el fondo la misma resta que harían si no, que sería restar todo esto con 12,12. ¿Sí? Es lo mismo. Ahí aparecen las cosas. Entonces 6, 1, 9, 0, 1. ¿Sí? Entonces, y acá 9x. Y entonces ahora a este le hago el proceso que ya me sé. ¿Sí? Entonces este me lo sé. ¿Sí? Este me lo sé. ¿Por qué este me lo sé? Porque es un decimal finito. Es un decimal finito. Entonces, ¿por cuánto amplifico? Amplifico por 100. ¿Sí? Porque tiene dos decimales. ¿Ya? Entonces me queda 9x igual a 109,16 por 100 y partido por 100. Cuando multiplico por 1. ¿Ya? Y aquí lo sé resolver arriba. Me queda la gracia, o sea, lo de arriba es fácil, si en el fondo es para sacarle la coma. ¿Ya? Y estamos casi listos. Al final me queda siempre aquí 9 o 99. Siempre me va a quedar, fíjense, algo como 10 menos 1, 9. 100 menos 1, 99. 1000 menos 1, 999. Siempre me quedan puros 9. ¿Ya? Entonces paso dividiendo esos 9 y me queda el resultado. ¿Ya? Ahora, bueno, a veces hay que simplificar, ¿no? Este es divisible por 2, así que por lo menos puedo simplificar por 2, pero probablemente, a ver, 6, 7, 8, 17, 2 por 3 no, así que por 9 tampoco, y ni por 2 ni por 5, así que solo puedo simplificar por 2. Así que x en realidad vale 5, 4, 5, 8. Ah, podía por 4, claro, por 4, por 4. Por 4, ¿no es cierto? Porque este de aquí es divisible por 4. Así que, y este también es 0, así que todo divisible por 4. Por 4 entonces me queda 2, 2, estoy lento hoy día, 2 por 4, 8, 2, 9, 29, 2, 4 por 6, 4 por 7, 28, 1, 11, 4 por 2, de nuevo 8, 3, 6, 4 por 8, 36. No, 4 por 9, 36. Ahí. Y aquí entonces igual dividí por 4 y me queda 225, ¿no? Ya, pero no haberme equivocado. Igual lo podría haber sacado con esta cuestión, ¿no?
A ver. Veamos si está bueno. Hoy no simplifica esta cuestión. Yo pensé Qué que hubiera decepción. simplificado. Qué raro. Ah, pero ahí como que lo simplificó, ¿no? Ah, este es primo más encima. Ah, ya, si uno factoriza y te lo deja más encima, reducido a números primos. Ya. Ahora ahí está. Lo que tenía que quedar. Ya. Debería factorizar esa, simplificarse, ¿no? Ah, pero ahí lo simplificó. Aquí me lo entrega simplificado cuando le pongo eso y aquí me lo entrega en decimales. ¿Ya? Bueno, decimales ya sabíamos cuál era. ¿Dónde estaba? Acá nosotros lo inventamos, era el 12,12 y 8 periódicos. Ahí se puede ver también. Ya, ¿estamos? ¿Se entendió un poco mejor con este o no? Lo que me había preguntado a mí. Sí, profe, se entendió. Sí, Ya, acá. Ya, o sea, a mí no me molesta que usen la receta en general, ¿ya? Pero también tienen que saberlo. O sea, si es que la pregunta fuera explícitamente calcularlo así, tendrían que saber hacerlo, digamos. ¿Sí? Después, si es que quieren ahí meterle la receta, está bien. Ya, entonces estamos súper, porque fíjense que entonces son la misma cosa en realidad. Entonces ahora, con la introducción de los decimales periódicos y semiperiódicos, en realidad entonces estos son los mismos números racionales. Los aprendí a escribir de otra manera nomás. Los puedo escribir bien como fracción, bien como decimales, sabiendo que pueden ser finitos o periódicos o semiperiódicos. ¿Ya? Entonces, en el fondo tengo una mejor notación, si quieren, o una notación más adecuada para los números decimales, precisamente de la fracción. ¿Ya? Yo quería que hagamos el cuestionario en este momento. Yo quería que hagamos el cuestionario, creo que es un buen momento para hacerlo. el cuestionario que dice semana 2, el último, al final, ¿verdad? Pero que igual podría salir algo de números reales. No, mejor hagamos... No sale, profe, parece. No, en el cuestionario yo lo hice y sale lo que pasamos recién y lo de la clase de ayer. Ya. No, pero pensé Yo que, no sé también lo por hice y qué, pensé no que había parece de número real. pensé que había un cuestionario. Claro, lo que hay es este video de transformar decimales a fracciones, que ahí lo pueden revisar entonces. Ya, entonces También no está el vamos a hacer tema de cuestionario propiedad todavía. de los números reales. Eso también. Sí, ese quiero que lo hagamos. Sí, entonces no. Entonces voy a terminar ahora con los números reales y vamos a hacer ese cuestionario. Ya. Entonces, eso para practicar queda ahí y tienen ejercicios también en la guía. ¿Ya? Vámonos a lo que sucede ahora, el problema que aparece, que aún existen magnitudes que no se pueden expresar de esta manera. ¿Ya? Tristemente, estoy leyendo la parte roja que sale ahí abajo en el Beamer. Entonces, el ejemplo más común, y el que le chocó primero, por ejemplo, al mundo antiguo, a los griegos en particular, como ya les conté, es la diagonal de un cuadrado. ¿Sí? Entonces, vamos ahora vamos a hacer otra hojita, aquí. Esta hojita la vamos a pasar a fundamentos. En fundamentos vamos a agregar una hojita que diga número irracional. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya yo dibujo un cuadrado de lado 1 y su diagonal es un problema geométrico, digamos, razonable, querer calcular cuánto mide. Y entonces el teorema de Pitágoras dice uno. Entonces uno dice, d cuadrado vale 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Entonces d cuadrado vale 2. ¿Ya? Y entonces uno dice, ya, los griegos habrán pensado, ya, no hay problema. Alguna fracción debe ser, no sé cuál es. Pero el tema es que tiene que estar en proporción. O sea, ¿cuántas veces este segmento vale este? ¿Sí? Entonces, ¿cuánto será de esa 1? ¿Sí? ¿Cuál será esa proporción? ¿Sí? ¿Será esto cómo yo, lo que los griegos se preguntaban es cómo yo hago esto conmensurable? O sea, ¿cómo lo dejo como un
radio de enteros. Radio de enteros. Eso es lo que le interesaba a los griegos, cómo yo encuentro esa proporción con numeritos Así enteros. como una función puede ser. Es que, más que una función, es, a ver, piensa tú, si por ejemplo aquí me diera 1,5, me diera cualquier número decimal, me diera 1,5 y acá 1. ¿Ya? Entonces los griegos lo que andarían buscando sería, esto es lo mismo que amplifico por 2, ¿no es cierto? Y me queda 3, es a 2. Eso es lo que ellos querían, los que les gusta a ellos, expresar esto, o les gustaba, expresar esto como una fracción, digamos. ¿Sí? Expresarlo como fracción. Entonces ya vimos que todos los decimales, de hecho finitos, se puede. Incluso los periódicos, siempre los puedo pillar como fracción. Entonces, cabe preguntarse si serán todas las medidas. Cualquier medida podría hacerlo, entonces, ahora que tengo estas propiedades. Y ahí es donde aparece la tristeza, que un matemático en particular se da cuenta de que, no sé si tiene nombre, algún matemático de la antigüedad, se da cuenta de que este número efectivamente no puede ser una fracción. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a probar ahora. Entonces, supongamos que D es una fracción. Es un número racional. ¿Qué propiedad tienen todos los números racionales? Que ya hemos visto nosotros. ¿Cómo se puede escribir siempre un número racional? ¿Se puede escribir en fracción? Claro, pero hay muchas formas de escribirlo como fracción. ¿Hay alguna fracción especial? ¿Irreducible? Exactamente, Natalia. Entonces, tienen que existir dos numeritos coprimos. ¿Qué significa que coprimos? Tales que el D, que lo voy a escribirlo ya, creámoslo como raíz de 2. ¿Sí? En el fondo eso es una notación nomás. A D le ponemos raíz de 2, por gusto, por ponerle de alguna manera. Raíz de 2 tendría que ser A partido por B, ¿sí? Que es lo que dice aquí después. ¿Sí? De acuerdo a la perspectiva, la medida H debe ser un número cuyo cuadrado sea 2. Denotamos un número con esta propiedad por raíz de 2. Vamos a pensarlo solo como una notación y lo que les afirmo es que se puede probar que raíz de 2 no es un número racional. O sea que el cuadrado de ningún número racional es 2. Entonces, ¿cómo vamos a probarlo? Vamos a suponer que sí. ¿Ya? Y la idea es llegar a una contradicción. ¿Sí? Entonces, supongamos que sí. Entonces, tengo eso. Entonces, y A y B son coprimos, porque tiene que haber alguna fracción irreducible. ¿No es cierto? Siempre yo la puedo reducir una fracción. Ya, pues. ¿Qué hago entonces? Ahora voy a elevar al cuadrado. ¿Sí? ¿Qué pasa si me elevo al cuadrado? Me queda que 2 vale a cuadrado partido por b cuadrado. Aún más voy a pasar multiplicando el b cuadrado. Me queda que 2 por b cuadrado es igual a cuadrado. ¿Sí o no? ¿Todo bien hasta ahí? Y entonces el a cuadrado tendrá que ser par o impar. Par. ¿Por qué tendrá que ser par? Claro que par, porque es 2 por algo, ¿no? Y este es un entero. A y B entero, ¿no? Si tiene coprimo, se asume que estoy hablando de números enteros. Entonces, A debe ser par. Que muy arriba, ¿no? Entonces, A debe ser par. ¿Ya? Pero ¿qué pasa con un número par? ¿Cómo lo puedo escribir siempre? ¿Cierto? Cuando un número es par, existe, Un múltiplo de 2. claro, existe un k, algún entero, tal que ese numerito A es 2k. Siempre se escribe como 2 por algo, un número par. De hecho es el b cuadrado, pero se escribe así, ¿no? Ya, pues, entonces reemplacemos. Ah, espérate. El A cuadrado debe ser par. Sí, eso me estoy saltando. El A cuadrado tiene que ser par. Pero el cuadrado de un impar es impar. Entonces, si el A cuadrado es par, el A también tiene que ser par. ¿Sí?
Porque A puede ser par o impar, ¿no es cierto? Si fuera impar, su cuadrado me va a dar impar. Esa es la idea. ¿Ya? Tiene que ser par. Ya, entonces par, y ahora reemplazo. Reemplazo en, pongámosle 1 esa ecuación. ¿Y qué pasa entonces? Que me queda que 2b cuadrado vale a al cuadrado, pero a es 2 por algún entero. ¿Ya? Entonces voy a desarrollar eso de allá. ¿Cuánto me queda si lo desarrollo? No hemos visto potencia, pero tengo que elevar al cuadrado los dos. Cuando elevo un producto al cuadrado, me queda cada uno al cuadrado, así que me queda 4k cuadrado. ¿Sí? Y ahora voy a dividir por 2, entonces. Me está sobrando aquí algo. B cuadrado es igual a 4k cuadrado. Perdón, a 2k cuadrado. Y entonces, ¿quién es par ahora? ¿Qué pasó con el B? Entonces ahora B cuadrado es par. Es 2 por algo. Y por el mismo argumento de antes, eso significa que B tiene que ser par. Entonces, ¿qué tengo? Entonces, existe un M, si quieren, tal que B se escribe como 2M. B es 2 por algún número. A es 2 por algún número. Pero yo dije que era irreducible. Entonces, luego, A partido B es 2K sobre 2M. Y ya habíamos dicho que era irreducible. Entonces, eso es una contradicción. Porque AB era irreducible. ¿Ya? Listo. Por lo tanto, raíz de 2 no es una fracción. O no es un número racional. O escrito en simbolitos. Ya. Esto sí tiene su complejidad, no quiero subestimar su complejidad, pero es una prueba, una demostración, es irrefutable, digamos, desde el punto de vista de la matemática. ¿Sí? Raíz de 2 no puede ser una fracción. Y aquí se ve por qué, porque si fuera una fracción, tendría que ser irreducible, pero a partir de unos jueguitos, hay unos truquitos, vimos que no puede ser irreducible porque los dos quedan divisibles por 2, tanto el numerador como el denominador, siempre. No importa la fracción que sea, entonces una contradicción porque tiene que haber una irreducible. Esa es la idea, ¿ya? Y la idea es antigua, ¿sí? No sé bien cómo lo habrán escrito los griegos, porque igual esto es bien abstracto, si se dan cuenta. No sé cómo lo habrán escrito, pero sé que ya los griegos se dieron cuenta y quedaron para la embarrada. Acuérdense que lo guardaron como un secreto, ya les conté toda la historia, los pitagóricos, y después cuando uno se fue de tarro lo mataron, ahogado, una muerte terrible. Entonces, sí es un poco impactante, puede serlo, o lo fue en algún momento en la humanidad, qué sé yo. Pero así es la cosa nomás. ¿Ya? Y también se puede probar que pi no es racional, también se puede probar, pero eso ya es mucho más difícil. La demostración de que pi es irracional, eso es de un matemático que no llegó a ser tan famoso porque en realidad lo trataron un poco de plagio, porque su demostración es muy parecida a la que hizo Gauss, creo que fue, de que la constante, Gauss o Euler, de que la constante de Euler es irracional. ¿Ya? Entonces, no es un matemático muy famoso, Don Lambert, pero él lo probó, lo tengo acá escrito, en el 1768. O sea, en el siglo XVIII recién se logró probar que pi no es un número racional. Tenían la duda todavía, si es que en algún momento los decimales se acababan, los decimales de pi. ¿No es cierto? Y ese caballero lo probó. ¿Ya? Esa es una demostración mucho más difícil. No estamos en las condiciones de entenderla.
Esta sí estamos en condiciones de entenderla, aunque se vea un poco difícil, solo ocupamos cosas que sabemos. Divisibilidad, fracciones irreducibles y qué sé yo. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿No? Todo claro, profe. Ya. Negativo. Igual, esa misma demostración, a lo mejor si la hace mejor alguien de internet, está acá también, es uno de los videitos que están por acá, ¿no? Es como es una demostración súper clásica y está en el libro también, ¿ya? Que raíz de 2 no es un número racional. Está en el libro. Y está por todos lados, es famosa, es bien famosa. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Que hay números, dichos números entonces se van a llamar irracionales, los números que no son fracciones. ¿Ya? Porque no son fracciones, no son razones, se llaman irracionales. ¿Ya? Y su conjunto lo vamos a denotar por I, aunque la verdad no importa mucho cómo lo denotemos, porque en realidad, o sea, son números súper importantes, pero ellos como conjunto no tienen propiedades bonitas. ¿Se acuerdan que los números naturales, los números racionales, los números enteros, todos ellos tienen propiedades bonitas, unas más bonitas que otras? Las más bonitas las tiene Q, los racionales, porque también hay inversos multiplicativos para todos sus números, excepto el 0, obviamente. Y esa clase de propiedades no las tiene, ni siquiera puedo sumar números irracionales y asegurarme que me va a dar irracional. La suma de dos irracionales me puede dar perfectamente un número racional, ¿ya? O su producto. Por ejemplo, el ejemplo más fácil sería raíz de 2. Raíz de 2 es un irracional, pero si yo multiplico raíz de 2 con raíz de 2, me da 2, y ya no es un irracional. Entonces no tienen propiedades bonitas. ¿Ya? Entonces, y los podemos pensar, si quieren, como los decimales infinitos no periódicos, ¿ya? Cuando no se repite ningún periodo en alguna medida. ¿Ya? Entonces, ¿qué puedo decirle respecto de los números irracionales? No tiene bonitas propiedades. No tiene bonitas propiedades. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo sumo dos irracionales, por ejemplo, la suma de dos irracionales me puede dar racional. El producto lo mismo. Producto de dos irracionales me puede dar racional. No son cerrados. Y ahí se acaba el problema ya, en realidad. ¿Ya? Pero sí uno puede, aquí de repente le enseñan otras cositas, ¿no? Uno puede pensar qué pasa entonces con la suma de un racional con un irracional. ¿Qué va a hacer? Yo tomo, por ejemplo, un P partido Q y le sumo una raíz de 2, me va a tener que dar irracional. Va, irracional. ¿Por qué? ¿Cómo se puede probar eso? Porque si fuera racional, aquí generalmente uno cuando quiere probar que algo es irracional, lo trata de hacer por contradicción. Si fuera racional, entonces yo tendría que P partido Q más raíz de 2, por ejemplo, puede ser cualquier otro irracional, me da una partido B, una fracción. Entonces la paso restando y obtengo eso. Ah, y esta E resta o suma, resta, da lo mismo, de fracciones, y eso siempre va a ser una fracción. Así que estaría en Q. ¿Ya? Y no puede ser que raíz de 2 sea Q. Entonces, no. ¿Se dan cuenta? Ahí uno puede sacar algunas conclusiones. Ya. La cuestión es que cuando juntamos estas dos cosas, sí pasa algo, si tenemos un conjunto decente. ¿Ya? Entonces, ese conjunto decente se llama el conjunto de los números reales, y es la unión entre los racionales y los irracionales. ¿Ya? Y lo denotamos con una R, así bonita también. Como la escribimos esta
así a mano, así, ¿no? Con un palito extra igual. Entonces ya tenemos los naturales, los enteros, los racionales, los irracionales, los reales. ¿Ya? Varios conjuntitos importantes. ¿Ya? La cuestión es cómo pensarlo. ¿Ya? Podemos pensarlo entonces como el conjunto de todos los números decimales. Todas las medidas posibles, o como una... También lo podemos pensar como todos los números decimales, lo podemos pensar como todas las posibles medidas. Cada vez que yo mido algo, eso va a ser un número real, o como una recta. La otra manera, la manera más amigable que siento de pensar los números reales es como una recta. ¿Sí? Entonces, los números reales tienen eso de que son algo más geométrico que algebraico. ¿Ya? Hay cuestiones que no tienen nada que ver con el álgebra, por ejemplo, pi. ¿Ya? Pi es una medida, hay cosas que miden pi. Lo puedo pensar, entonces puedo pensar en la recta, puedo pensar en una circunferencia de diámetro 1, ¿no es cierto? Y la hago rodar, y cuando dé una vuelta completa, entonces va a rodar para acá, cuando dé una vuelta completa, ¿cuánto va a haber avanzado? Pi, ¿no es cierto? Entonces es una medida, está en la recta. Pero, ¿cómo lo sumo? ¿Sí? Al final, ¿qué pasa si sumo pi con un medio? No puedo hacer nada, pi más un medio nomás, pues si esto es una obscenidad, no puedo ni siquiera escribirlo. ¿Ya? Entonces no tienen tanto que ver con el álgebra los números reales, sino que tienen más que ver con lo geométrico, con las medidas. ¿Ya? Entonces los números reales los voy a pensar como una recta. ¿Ok? ¿Se entiende? Toda la recta. ¿Sí? En la recta, si yo dibujaba los racionales, y esto es importante, si yo en la recta dibujaba los racionales, ¿cómo era la cosa? Primero podía, no sé, pues dibujar los enteros o los naturales, incluso en el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Entonces, en verde tengo los naturales. Después en azul voy a poner los enteros. Tengo el -1, el -2, el -3, el -4, y también esto. Esto tendría que ser los dobles ahora. Para no quede tan rayado, voy a hacerlo como ahí, al ladito. Entonces, no sé si es buena idea, ya, pero se entiende que lo agrego. Ahí. Entonces, agrego los enteros. Y después puedo incluso entonces agregar los números racionales. Y esto ya como que quiere tapar toda la recta, pues, porque aparecen los medios, ¿no es cierto? Aparecen... No voy a escribir los tercios para que no quede tan complicado, voy a agregar ahora los cuartos. Y aparecen los octavos. Y esto se empieza a llenar. Y aparecen... Ya, pero ya se entiende la idea, ¿no? Aparecen los décimos y aparecen los centésimos y se llena esta cuestión. Se llena, pero aún así queda con hoyitos, queda como el tejido de un chaleco, como el tejido de mi chaleco, que parece que estuviera tupido, que estuviera cerrado, pero está lleno de hoyitos. Lleno de hoyitos por todos lados. ¿No es cierto? Así son más o menos los números reales, entonces. ¿Ya? Los números racionales dejan hoyitos. Uno piensa que ahí lo tiene todo, pero no lo tiene todo. ¿Ya? Hay un montón de hoyitos, y esos hoyitos son los irracionales. Raíz de 2, pi, y raíz de 3, y raíz de 5, y raíz de 7, raíz de 8, raíz de casi cualquier cosa, raíz de 9 no, excepto de los cuadrados perfectos, ¿no? Las raíces cúbicas de un montón de números, las raíces cuartas, incluso más cosas que se escapan de las raíces, ¿ya? Que son raíces de polinomios, pero no son radicales, digamos. Hay un montón de cuestiones. Números trascendentes. El mismo phi que alguien me habló el otro día, que parece que lo había escuchado, el número de oro, ¿ya? Y así. Hay un montón de cuestiones, un montón de hoyitos. De hecho, eso ya es más técnico, requiere más matemática, pero hay más hoyitos que números racionales. Los números irracionales son muchos más, los racionales.
Entonces, ¿cómo son los reales? Como una recta. Los reales son, sí, como que esa es la idea. Pensemos en los reales como toda la recta, por definición. ¿Ya? La forma, de hecho, no la vamos a ver, pero la forma más matemática de definir los números reales es como que no tiene hoyos. ¿Ya? No tiene hoyos. Es una definición más bien, se dice topológica, pero requiere mucha más precisión matemática de la que podemos soportar en este momento. ¿Ya? Pero esa es la idea precisamente de los reales, que no tiene hoyitos. Es la recta completa. ¿Ya? Un objeto geométrico. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Consultas? ¿No? Ninguna. Ya. Entonces, a pesar de que este es un objeto geométrico, sí tiene algunas propiedades algebraicas súper buenas, ¿ya? Que las hereda del otro. ¿Y por qué las hereda? Por esta propiedad de acá, que todo número real puede ser aproximado tan bien como uno quiera por un número racional. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pasa que el pi, yo no tengo idea ni cómo es, pero lo puedo aproximar. ¿Cómo lo aproximo? ¿Qué me da una aproximación? Ya, 3, la más penca. La que aparece hasta en la Biblia, ¿no? Una aproximación. Una un poco mejor, pero está bien, sí. De hecho, me gusta que hayan partido del 3. Ese es un número racional. Después viene 3,14. Alguien me la dijo por ahí, está bien, podría haber puesto 3,1, de hecho, uno un poquito mejor. Vamos, 3,1. De hecho, 3,1 es 31 décimos. Ese es un número racional, de acuerdo a lo que ya vimos. Y la puedo aproximar mejor si quiero. 14. Y esos son los 314 centésimos. Ya que no la voy a simplificar porque no va al caso. Y es un número racional. Y así, puedo ponerle lo que yo quiera. Y no sé, pues puedo sacar mi calculadora y puedo poner pi, que probablemente esté por aquí en algún lugar. Ahí está. Y voy a tener, pucha, hasta donde yo quiera. Y ese de ahí, si lo corto, hasta donde yo lo corte, va a ser un número racional. Entonces, los números racionales, si bien dejan un montón de hoyitos, son tan tupidos como yo quiera. En ese sentido, tal vez un poco, no es correcto pensarlo como un tejido. En ese sentido hay una debilidad en mi analogía, que el tejido, si yo le busco, voy a pillar dos hebras que están juntitas. ¿Ya? Entonces aquí es tan tupido esto que cada hebra ya tiene que tener muchísimas hebras. Nunca tengo que pillar yo las dos hebras que van una al lado de la otra. Siempre hay más hebras entre medio, tan cerca como yo quiera. ¿Ya? Entonces, esa es la gracia. Los números racionales, si bien no cubren todo, dejan hoyitos, se acercan tanto como yo quiera. Y eso es lo que me permite todavía sumar números reales, porque ¿cómo lo hago? Sumo las aproximaciones. ¿Sí? ¿Ya? Ok, no puedo sumar pi con raíz de 2. ¿Cuánto será pi más raíz de 2? ¿Cuánto será pi más raíz de 2? Súper peludo, ¿no? O incluso pi más 2. No sé cuánto es, pero puedo aproximarlo. ¿Cómo lo aproximo? Aproxima pi, aproxima ya está aproximado 2 y lo suma. Entonces 5,14, ¿no? Aproximadamente. ¿Ya? Y si quieres una mejor aproximación, bueno, aproxima mejor pi. Y aproxima mejor el otro y tienes una mejor aproximación. Y también lo puedes aproximar tan bien como tú quieras. ¿Sí? Esa es la idea. Entonces, si quiero sumar pi con raíz de 2, aproxima te da 3,14, aproxima el raíz de 2, que creo que es 1,21, y súmalo, y te va a dar 4,35. ¿Ya? Entonces, aproximadamente es eso. Y si quiere una mejor aproximación, vaya usted, aproxime mejor pi, aproxime mejor raíz de 2, y tiene una mejor aproximación de la suma. Entonces, también va a tener una aproximación tan buena como usted quiera. ¿Ya? Entonces, por eso todavía puedo sumar y multiplicar números reales. ¿Ya? De hecho, como yo lo defino formalmente, esencialmente esa es la idea, sumar y multiplicar las aproximaciones. Es mucho más difícil de escribir eso matemáticamente, pero la idea es esa. ¿Sí? Aproximar por los que yo sí sé sumar y multiplicar, que son los números racionales. Entonces, y con esas propiedades se puede probar también, todavía los reales tienen buenas propiedades. Tienen clausura, ¿no?
O sea, si yo sumo reales, obtengo reales. Si multiplico reales, tengo multiplicación de reales. Conmutatividad, asociatividad, existencia de neutros, ¿ya? O sea, conmutan, da lo mismo el orden en el que sume, da lo mismo el orden en el que multiplique. Asociatividad, los paréntesis también, cuando son solo sumas los puedo cambiar, cuando son solo productos los puedo cambiar. Neutros, o sea, hay el 0, sigue existiendo el 0, el 1, son únicos además, son importante recordarlo, son únicos el 0 y el 1. No hay otros números con esa propiedad. Si hay algo que yo lo sumo con cualquier cosa y me da siempre lo mismo, es el 0. Si hay alguien que yo multiplico y siempre me da lo mismo, ese es el 1. ¿Ya? Por definición. ¿No? En este caso se puede probar. ¿Ya? Y la distributividad es que si yo tengo una suma y la multiplico, puedo multiplicar cada término, una propiedad importantísima que relaciona la suma con el producto. ¿No es cierto? Si quieren la podemos recordar cuando la vimos aquí para numeritos naturales por primera vez. Es esta, ¿no? La asociatividad. No, pues, nada que ver. Esta es la asociatividad. ¿Dónde está la distributividad? Aquí al final. La distributividad. ¿Sí? Después tienen el inverso aditivo, ¿no es cierto? Que este ya no lo tenían los enteros, pero los naturales, pero lo tenían los enteros, ¿no? Siempre hay un menos a, los reales también, siempre va a haber un menos a. Siempre para cada número existe su inverso. Un positivo va a ser un negativo, pues un negativo va a ser un positivo. ¿Sí? Entonces, y finalmente inverso multiplicativo, que este tampoco lo teníamos para los enteros, pero recuerdo que la última vez que lo vimos fue acá, en los racionales. ¿Sí? Los racionales ya aparecen, los reales también van a tener su inverso. ¿Ya? Solo que de repente va a ser tan jodido de escribir como era de jodido de escribir el número irracional, si es que fuera, por ejemplo, 1 sobre pi. ¿Cuánto es 1 sobre pi? Chuta, difícil. ¿Ya? Difícil de escribir, pero lo puedo aproximar. ¿Cómo lo aproximo? Bueno, 1/3 sería una primera aproximación, que eso es 0,3 periódico. Pero si quiere una más buena, saque usted ¿cómo? 1 dividido por 3,14. Y ahí tiene una mejor aproximación, qué sé yo. Acá, y así, pues lo puede aproximar también como quiera. La misma idea. ¿Se entiende? ¿O no se entiende? Se cacha. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, no creo que haya muchas preguntas al respecto, porque como la parte de pelúa, digamos, la pasamos por debajito de la alfombra, digamos, la dejamos debajo de la metimos debajo de la alfombra y las propiedades estas ya las habíamos visto antes. Lo último, antes de que vamos a los ejercicios, que son estas propiedades, que es bueno saberles el nombre, ¿no? La ley de cancelación, y saberlas escribir. Esta es cuando uno tiene que A más C igual a B más C, uno se puede pitear la C. Eso es cierto en los reales. ¿Ya? No era cierto en los naturales. Por ejemplo, los naturales habían cosas que de repente... o sea, no, igual se podía cancelar en realidad, pero de repente no podía resolver todas las ecuaciones. ¿Ya? También para el producto, si tengo que A por C es igual a B por C, entonces A es igual a B. ¿Sí? Siempre y cuando el C sea distinto de 0. Puedo simplificar el C. Si es que es distinto de 0. Tengo que asegurarme que sea distinto de 0. Después las leyes de los signos siguen aplicándose. Voy a tener positivos, negativos con negativos me dan positivos, positivos con negativos me dan negativos, todas las leyes de los signos. Esta es súper importante, también la teníamos de hecho antes, pero no la habíamos mencionado. ¿Ya? Esta es súper importante para varias cosas. Dice que si A por B es 0, entonces o A es 0 o B es 0. ¿Ya? Es una propiedad importantísima. Tiene un nombre, la verdad, los conjuntos que cumplen con esa propiedad se llaman dominios de integridad, pero no importa tanto el nombre en este contexto. Lo que tengo que saber es que si hay un producto que me da 0, alguna de las dos cosas tienen que ser 0. ¿Ya? Y finalmente el axioma del supremo, que se los quiero mencionar solamente, no lo vamos a ver, pero sí lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Como para dejarlo ahí metido, ¿por qué nos interesan los reales? En el fondo es como para darles una excusa, ¿ya? ¿Por qué no seguimos trabajando con racionales? Igual no sé sacar las cuentas.
igual tengo que aproximar tonteras, digamos. No sé hacer las cosas bien algebraicamente, que no se puede, con infinitos decimales, o aritméticamente. Por el tema de que esto se parece a una recta, ¿ya? Para cuando hagamos cálculo, bueno, no van a hacer cálculo conmigo, quizás con quien hagan cálculo, va a ser súper importante que lo que están trabajando ustedes es una recta, ¿sí? Para hacer los dibujos, para todo, sí, una recta. Entonces, esa es la gracia, y ese es el axioma del supremo. Tiene un nombre bien cuático, pero es porque significa que todos los conjuntos acotados tienen supremo. Lo vamos a ver probablemente cuando veamos orden, ¿ya? Pero para que lo recuerden. Y eso significa que los reales son como una recta, no tienen hoyitos, como dijo un compañero por ahí. Y no dejan huecos, dijo. Esa es la gracia. Esas son como las principales propiedades que quiero que tengan en mente. Y ya, pues, terminamos con la materia, digamos, pero vamos a hacer los ejercicios, ¿no? No sé si hay dudas, si hay preguntas. ¿Por qué se abrió? Ya. Entonces vamos a ir a la semana. ¿Ya? Hoy día yo también tengo reunión a las 2:30, pero quiero que empiecen a hacer el cuestionario. Parece que, no sé si lo quieren, o a las 12:45 o a las 2:30. Déjenme revisar mi correo. Bueno, lo reviso mientras estén haciendo el cuestionario. Y ahí lo voy a tener que dejar, pero empecemos el cuestionario. Hagamos, que este es más largo, yo creo, este lo dejo para que lo hagan después, el cuestionario formativo. Hagamos este de las propiedades de los números reales, ¿ya? Ustedes lo abren. Y lo pueden realizar, ¿ya? Para que veamos si quedaron claras las propiedades que vimos ahora. Y después durante la semana pueden hacer el otro, ¿ya? La gracia igual es que lo empiecen ahora para que yo pueda irles respondiendo a sus preguntas. El cuestionario propiedades de los números reales. Son verdaderos y falsos, deberíamos completarlo súper rápido, ¿ya? Así que a lo mejor hasta lo alcancemos a revisar. Ya, voy a dejar de compartir la pantalla para que no vean, puedo ir viendo cómo van ustedes con los cuestionarios y no quiero que se vean entre ustedes. ¿Ya? Si lo termino, a lo mejor alcanzamos a empezar al tiro con el otro, dependiendo de la hora. Ya los dejo trabajar. Si tienen preguntas, me las hacen por el chat, sería bueno, para que no interrumpamos a los compañeros, igual que están, compañeras que están trabajando en el cuestionario. ¿Ya?
Yo creo que le voy a extender el plazo al cuestionario. No creo que la deje para el jueves. El cuestionario, sí, el cuestionario de los números reales, propiedades de los números reales. La pregunta de Paulo, no sé con respecto a qué es. O sea, me refería a que hay dos cuestionarios, el primero que estamos haciendo ahora y el segundo, ¿se refiere al plazo del segundo? Sí, los dos los voy a quitar, yo creo, el plazo. La idea es que los puedan hacer cuando ustedes lo necesiten. La idea es que los hagan. ¿Saben? La verdad, el plazo lo pusimos porque no lo estaban haciendo. Era como una manera de presionar, pero a mí no me gustaba mucho la idea tampoco. El año pasado. Hay algunos que están con más preguntas. Algunos cuando uno los hace de nuevo cambian. Otros que no. En general, estos en general no. Salvo que alguien los haya hecho con muchas preguntas. Pero esto sé que no, porque esto los hice yo. Los armé yo. No hice todas las preguntas. Los de esta semana. Pero otras semanas sí podrían haber unos que sean aleatorios. Todavía no todos lo están intentando. No sé si es porque no han podido entrar o... Puede ser que le marquen que no Uy, ¿soy yo el que se quedó pegado? No, No, profe Jet. bot. No, profe, Escríbelo por el chat, mejor, porque no... Está brígido el live. profe, una consulta realmente, entonces se supone que ya con todo lo que pasamos, estaríamos listos como para hacer el segundo, ¿no es cierto? Ese que dice semana 2, Sí, el sí, número sí, 6. sí. Sí, ese ya estamos listos. Si quieren lo pueden empezar al tiro, porque yo efectivamente creo que es a las 2:30 que me tengo que ir, porque no sé por qué hacen la reunión a las 2:30. Igual nos cortan un poco las clases. Yo quería que alcancemos a hacer el cuestionario. Voy a decirlo. Voy a decirlo, a ver. No me abre, pero ¿qué es? Ya 2:30. Ah, por la tontera que lo corrieron. Qué vergüenza. Qué vergüenza. ¿Hay algún partido de fútbol a esa hora? ¿Pueden creerlo? Yo estaría enojado. De hecho, estoy enojado. Sí, si terminaron, vayan nada más. Yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí. Hagan el otro cuestionario igual. En 2 minutos tengo la reunión.
Chao, ¿Por qué el profe. cero es Gracias. racional? Ya voy a responderle a Diego, sí, porque tú lo puedes pensar como 0 partido por 1 o como 0 partido por 2. De hecho, puedes pensarlo de muchas maneras. Pues es un número racional, ¿no? Es una fracción. ¿Sí? ¿Era la Y división por además, cero la que daba error? sí, dividir por él no se puede. Para el denominador Ah, tenemos que con considerarlo razón. siempre distinto de 0. Ya, ahí sí. Ya, muchas gracias, profe. No hay problema. Chao, profe, cuídese. Ya, chao, que estén bien, que tengan bonito Chao, día. profe. Que profe. esté bien. Los que no abrieron el Chao, cuestionario, profe. háganlo igual, pues, háganlo para que, sí, Chao, profe. ya, Profe, adiós. una consulta, ¿usted sabe quién juega? El Inter de Milán con no Eh, sé quién más, no tengo idea. Con el PSG parece. Sí, exactamente. Por darle cera. Ya, pues, Chao, profe. que estén bien. Chao. Bueno, profe, chao, Chao, cuídate. Profe, profe. que esté bien, cuídese. Chao. Chao, profe. Ya, chau, chau.